Estando en Italia en el viaje que hicimos por Europa en el 2001, nos vamos a dirigir de Venecia a Padua. Padua, a pesar de haber sido destruida por los lombardos en el siglo VII, llegó a ser una comuna libre en el siglo XI al XIII, período en que vio surgir numerosos palacios e iglesias. Comenzamos a recorrer la ciudad, aunque quedan muy pocos vestigios de la antigua Padua, que fue en el siglo I una de las ciudades más prósperas de la región de Véneto, gracias al comercio fluvial, la agricultura y la venta de caballos. Una de sus características, además de sus canales, son la profusión de recovas en las calles del centro histórico. Llegamos a la Plaza del Valle, o Prato de la Valle, que es un precioso jardín ovalado del siglo XVII. Está cubierto de plátanos y está rodeado por un canal en cuyas márgenes se alzan estatuas de hombres ilustres. Esta es la estatua de Eugenio IV, nacido en Venecia y que fuera papa entre 1431 y 1437. Y esta otra es la de Pablo II, también nacido en Venecia, papa entre 1464 y 1471. Y llegamos a la Basílica de Padua, que es una importante iglesia de peregrinos consagrada a San Antonio. Con sus 8 cúpulas bizantinas, esta basílica de transición románico-gótica recuerda a la de San Marcos de Venecia. Frente a la iglesia, Donatello erigió la célebre estatua ecuestre de Gatamelata, sobrenombre del condottiero veneciano Erasmo de Nardi, que murió en Padua en 1443 y es la primera estatua de gran tamaño fundida en bronce en Italia. Tiene una fachada a 2 aguas con una sección central románica y una fina loggia con una arcada corrida con balaustrada de piedra blanca a lo largo de todo el frente. El acceso está marcado por un gran portal en cuya luneta existe una reproducción del fresco de Andrea Mantegna. El interior está dividido en 3 naves por pilastras y el altar mayor está delimitado por una balaustrada con 4 estatuas en bronce de Donatello. Y desde Padua, en el Véneto, nos dirigimos ahora hacia Florencia, en la Toscana. Florencia es sin duda la ciudad donde el genio italiano se manifiesta en todo su esplendor y pureza. Durante más de 3 siglos, desde el XIII al XVI, fue la cuna excepcionalmente pródiga de incontables espíritus creadores que modelaron no solo el rostro de la Italia de la época, sino también el de la civilización moderna de toda Europa. Partimos de Venecia y ahora estamos atravesando la zona de Emilia-Romagna, cuya capital es Bolonia. Cruzamos por los Apeninos septentrionales. Y ya entramos en la región de Toscana, cuya capital es Florencia. Toscana es una de las mayores y más importantes regiones italianas por su patrimonio artístico, histórico, económico, cultural y geográfico. Y llegando a Florencia, un bosque de cipreses. Lo primero que hacemos es ir a la Plaza Michelangelo, donde tenemos una vista de todo Florencia. Bueno, miren, les voy a mostrar los monumentos principales. El Ponte Vecchio, aquí el puente con casas encima, ¿lo ven? Luego tienen la Torre Alta, es la Plaza de la Señoría, lo que era el antiguo ayuntamiento, sigue siendo ayuntamiento. Después, a la derecha tienen la Torre del Giotto, que era el campanile o campanario. A la derecha la cúpula de la catedral, esto que ven ahí. Esta iglesia que se llama la Santa Cruz, de la Santa Croce. Está enterrado Miguel Ángel y todos estos grandes artistas.
Y luego la cúpula aquella verde es la sinagoga de Florencia. Y enfrente el pueblo de Fiesole. Al lado del Ponte Vecchio se encuentra el Palacio Pitti. Y en el medio de la Plaza Miguel Ángel una excelente copia del David. Y a sus pies Cookie conversando con nuestras compañeras mexicanas. Y con una vista de Florencia de noche vemos a la iglesia de la Santa Cruz iluminada, también vemos el Duomo Santa María del Fiore y por último el Puente Vecchio. Símbolo de la riqueza y el poder de Florencia durante los siglos XIII y XIV, esta catedral es uno de los mayores edificios del mundo cristiano. En el centro de la ciudad, junto con el campanario y el baptisterio, la catedral constituye un conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados en el que se puede apreciar la transición del arte florentino medieval al del Renacimiento. Estos colores, que se ven también en la bandera italiana, tienen una simbología religiosa. El blanco representa caridad, el verde esperanza y el rosado o rojo el de la fe. Encima del portal un medio relieve de Tito Sarocchi, María entronizada con un cetro floreado. Los mosaicos fueron diseñados por Nicolò Baravino, aquí Cristo en el trono con María y Juan Bautista. Encima nichos con los 12 apóstoles y en el centro la Virgen con el niño. Aunque Arnolfo di Cambio la comenzó en 1296, no fue consagrada hasta 1436, o sea 140 años después. Pasaron 4 generaciones de arquitectos. Miguel Ángel trabajó aquí en 1503 durante 4 años, luego viajó a Roma para decorar la Capilla Sixtina y no regresó. El edificio, gótico en su conjunto, es sin duda un buen testimonio de la originalidad de este estilo en Florencia. Amplitud de volúmenes, importancia de la horizontalidad y de la decoración polícroma. El interior tiene una nave central muy alta y ancha y 2 laterales más chicas. La poca decoración se debe a la austeridad de la vida religiosa. La cúpula tiene mosaicos con el juicio final comenzado en 1568 por Vasari y Zúcaro. Y en lo más alto, los 24 ancianos del Apocalipsis, que fue realizado por Vasari. Y aquí se encuentran los restos del arquitecto, escultor y orfebre Filippo Brunelleschi. La silueta esbelta del campanile contrasta armoniosamente con la cúpula de Brunelleschi, equilibrando con sus rectas las curvas de aquella. La armoniosa cúpula que se alza por encima de la nave costó 14 años de trabajo a su creador, Brunelleschi, que contrarrestó los enormes empujes mediante 2 cúpulas, una interna y otra externa, unidas entre sí por puntales invisibles. El campanile fue diseñado por Giotto, que lo comenzó en el 1334, pero murió solo 3 años después. Se completó a fines del siglo XIV, es gótico de 82 metros y sorprende por su decoración geométrica en la que predominan las líneas horizontales. Los bajorrelieves fueron realizados por Andrea Pisano y Luca della Robbia y por alumnos del primero, de acuerdo con el diseño global de Giotto. Vamos ahora hacia el baptisterio, que es más antiguo que la catedral, es de 1085. En principio nace como catedral, pero se celebraban solamente allí los bautismos. Ahí vemos el baptisterio, pero previamente pasamos por esta loggia. La loggia fue construida para la misericordia en el 1358, y en el siglo XV los niños abandonados eran expuestos en este lugar por 3 días. Si pasado este tiempo no eran reclamados por sus padres, se les enviaba a hogares adoptivos.
El baptisterio es una construcción románica de aspecto sobrio y equilibrado. Está revestida en mármol blanco y verde. Sus puertas de bronce y algunas revestidas en oro son mundialmente famosas. La puerta este, realizada por Ghiberti entre 1425 y 1452, es la que Miguel Ángel consideró digna de ser la puerta del paraíso. Está compuesta de 10 paneles, bañados en oro, y que Ghiberti tardó 26 años en realizarlos. Representan episodios importantes del Génesis en orden cronológico. Por ejemplo, aquí vemos en la primera a Adán y Eva en el paraíso, y en esta otra escenas de María Magdalena. Los frisos están decorados con profetas y sibilas, y hasta el mismo autor se representó a sí mismo. Continuamos ahora nuestro recorrido al lado del edificio medieval por la calle de lo Estudio. Este es un viejo taller cuya construcción tiene más de 700 años. Nos dirigimos ahora hacia la Plaza de la Signoria. En el camino pasamos por la casa museo de Dante Alighieri. Se cree nacido en el 1265 y es conocido como el poeta supremo y como el padre del idioma italiano. Su máxima obra, la Divina Comedia, se volvió la base del pensamiento moderno y culminó con la afirmación del modo medieval de entender el mundo. Fue desterrado por sus ideas políticas, defensor de la unidad italiana y de la separación de la Iglesia del Estado. Vamos a visitar su interior, que nos brinda una reproducción histórica de la Florencia medieval. Contiene reproducciones de documentos de Dante, maquetas que clarifican su vida y hechos históricos de la época. El mobiliario, el vestuario, armas, cerámicas, monedas fueron reconstruidas. Y ya llegamos a la Plaza de la Signoria. La plaza está decorada con numerosas estatuas que la convierten en un auténtico museo al aire libre. Esta es la Fuente de Neptuno, obra de Amanati de 1576. Allá vemos una copia del David de Miguel Ángel. En la fuente el dios romano del mar, rodeado por ninfas, que conmemora las victorias navales toscanas. En el centro de la plaza, una estatua ecuestre de Cosme I, hecha por Juan de Boloña. La plaza ha sido el corazón de la política florentina desde el siglo XIV. Aquí se reunían los ciudadanos cuando la gran campana del palacio les llamaba a parlamento, o sea, reunión pública. La loggia, construida a finales del siglo XIV, fue primero utilizada como lugar de reunión y más tarde como cuerpo de guardias de lanceros de Cosme I. Allá vemos a Perseo con la cabeza decapitada de Medusa, obra de Cellini de 1554. El palacio, construido entre 1299 y 1314, es un edificio gótico de aspecto austero que se caracteriza por la ausencia de huecos en el nivel inferior, una serie de ventanas en la planta principal y un camino de ronda con almenas de la que surge la torre de 94 metros de altura. Detrás del David de Miguel Ángel y del Hércules y Caco de Bandinelli, la Galería de los Uffizi. A través de sus salas se puede conocer la evolución de la pintura italiana, desde los precursores hasta el siglo XVII, gracias a las colecciones que reunieron varias generaciones de Médicis. Este es el patio interior del palacio que comenzó a construir Vasari en 1560. La exposición se realiza en 2 pisos de la considerada más grande galería del mundo de obras del Renacimiento. Estamos llegando a una de las plazas más antiguas de la ciudad, la Plaza de la Santa Croce. En este extremo de la plaza se encuentra el Palacio Cocchi Serristori, que fue reconstruido de un edificio medieval. Está construido con piedra pulida, tiene 3 arcadas entre los pilares originales del siglo XIV y en los pisos superiores
tiene pilastras con capiteles esculpidos. Y en el extremo de la plaza, la iglesia de la Santa Croce. La fachada se revistió en 1863 con mármoles de color financiados por un mecena inglés, Francis Sloane. La iglesia es de la orden franciscana, fue comenzada en 1294 y terminada durante la segunda mitad del siglo XIV. Su interior es inmenso, tiene 140 por 40 metros, pues era una iglesia de predicación. Tiene una nave central muy sobria y un ábside esbelto que recibe la luz a través de hermosas vidrieras del siglo XV. Vemos el crucifijo de Donatello de 1425. Fue el que provocó que Brunelleschi dijera de que parecía un campesino, y retado a mejorarlo, Brunelleschi talló su versión que ahora se expone en Santa María Novella. El suelo está cubierto por 276 losas sepulcrales, mientras que a lo largo de los muros se suceden las tumbas suntuosas. Este que vemos ahora es el sepulcro de Miguel Ángel. Miguel Ángel nunca terminó la piedad que había preparado para su propia tumba. Las figuras representan la pintura, la arquitectura y la escultura de este monumento que fue diseñado en el 1570 por Vasari. Pasamos ahora al sepulcro del Dante Alighieri. En realidad aquí no se encuentra el cuerpo del Dante. Él murió en el exilio en el año 1321 y está enterrado en Ravenna. Sus admiradores erigieron este monumento al gran poeta en el año 1829. El que sí se encuentra aquí enterrado es Maquiavelo. Fue enterrado aquí en el año 1527. Este monumento es de Innocenzo Spinazzi y se erigió en el año 1787. A su lado, un busto del Dante con una de sus poesías. Y por último vamos a ver la tumba de Galileo. Galileo fue condenado por la Iglesia en el año 1616 y se le negó sepultura cristiana hasta el año 1737, cuando se erigió este sepulcro que lo hizo Giulio Foggini. Es el autor de la famosa frase «y sin embargo se mueve», que firmó a último momento acosado por la Inquisición, que lo mandó a la hoguera. Paradójicamente, está enterrado en esta iglesia. Se cree que nació en el año 1564, precisamente el año en que falleció Miguel Ángel. Si bien no es florentino, aquí vivió mucho tiempo, enseñaba física y matemáticas. En la capilla derecha del altar, en el presbiterio, se encuentran estos frescos hechos por Giotto en el año 1320. En ellos se narra la vida de San Francisco. En esta escena San Francisco está en el centro, rodeado por los apóstoles. Uno besa su frente, otro le limpia los pies. Cada uno actúa frente a la muerte expresando sus sentimientos, únicos e irrepetibles, con carácter y con posibilidad de expresión, por lo que deja un patrimonio enorme de formas al Renacimiento. Él estuvo aquí en los últimos años de su vida. En su pintura propone una nueva manera de ver la vida. Antes de él existía la pintura gótica o bizantina, que representaba lo espiritual con colores simbólicos. En cambio comienza a dibujar para expresar lo espiritual. Deja el taller, sale a la calle a mirar a la gente y los dibuja tal cual son. Por primera vez aparecen animales y paisajes y en ciertas obras alguna perspectiva, aunque no conocía las reglas matemáticas. Era pura intuición.
En el frente de la basílica, una estatua de Dante Alighieri erigida en 1865, obra del escultor Enrico Pazzi. En uno de los laterales de la plaza vemos el Palacio dell'Antella, que tiene una decoración pintada en unos paneles con representaciones alegóricas, putis, arabescos y motivos vegetales. En el centro, el busto de Cosme II de Medici. Y alejándonos de la plaza, terminamos nuestra visita a Florencia.